La Biblia habla del arrepentimiento y la fe como las dos cosas necesarias para que podamos recibir todo lo que el Evangelio ofrece. Jesús predicó el arrepentimiento y la fe. Pedro predicó el arrepentimiento y la fe. El apóstol Pablo los menciona a ambos en Hechos capítulo 20, cuando se dirige a los ancianos de Éfeso y les dice: os he estado predicando durante 3 años. ¿Y qué os he predicado en estos 3 años? He testificado solemnemente, versículo 21, a todo el mundo que deben arrepentirse ante Dios y tener fe en el Señor Jesucristo. Estas son dos cosas que Dios ha unido: el arrepentimiento y la fe. Y la Biblia dice que lo que Dios ha unido, nadie debe separarlo. Cuando combinas 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, obtienes agua. Si las separas, ya no es agua. Si tomas un átomo de sodio, un átomo de cloro, lo juntas y obtienes cloruro de sodio, que es la sal común. Si la separas, no es sal común, es sodio y es cloruro. El arrepentimiento y la fe es la única respuesta apropiada al Evangelio de Jesucristo. Si los separas, ya no es la respuesta correcta al Evangelio de Jesucristo. No producirá el resultado que el Evangelio debe producir. Desafortunadamente, mucha de la predicación el día de hoy enfatiza solo la fe. Es como decir, necesitamos el oxígeno en el agua. Necesitamos oxígeno, claro, pero también necesitas hidrógeno. Necesitas 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno y entonces obtienes agua. Y si sigues haciendo hincapié en el oxígeno, solo obtienes oxígeno, no agua. Así que si sigues haciendo hincapié en la fe, no vas a obtener una respuesta correcta al Evangelio y la gente no experimentará lo que el Evangelio ofrece. Y esta es la tragedia de la cristiandad el día de hoy. Muchas personas no están experimentando las maravillosas bendiciones y privilegios del Evangelio porque los predicadores han separado lo que Dios ha unido. El arrepentimiento no es un mensaje muy popular para predicar, porque se trata del pecado. Y por eso la gente enfatiza la fe. Eso suena más positivo. Arrepentimiento suena un poco negativo. Y a los predicadores les gusta predicar algo positivo. Pero necesitas lo positivo y lo negativo, como en la electricidad. No puedes tener solo un positivo. Necesitas un extremo positivo y otro negativo para que fluya la corriente. No puedes poner 2 positivos. Así no fluiría la corriente. Es el mismo camino. El arrepentimiento es un alejamiento negativo del pecado. Y la fe es lo positivo, poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Si no tienes ambas cosas, no podrás experimentar el Evangelio de Jesucristo. Y así podemos decir que muchos cristianos hoy en día no tienen una experiencia adecuada del Evangelio. Por eso sus vidas son tan insatisfactorias. La mayoría de los cristianos admitirán, si se les pregunta honestamente, que no estoy satisfecho con mi vida cristiana. ¿Por qué dicen eso? Porque han recibido un mensaje incompleto. Se les ha enseñado la fe sin enseñarles el arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso antes de llegar a la fe. Arrepentirse significa apartarse de todo lo que no sea de Dios y dirigirse a Dios mismo. Una de las definiciones más claras de la misma se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Leemos así, en el versículo 9. Os convertisteis de los ídolos a Dios. Fíjate en esto, os convertisteis
de los ídolos a Dios. ¿Qué es un ídolo? La definición más clara de un ídolo es algo que ocupa el lugar que Dios debería tener en tu vida. No es solo un objeto de madera o piedra. Esos son ídolos externos, más fáciles de identificar y mucho más fáciles de eliminar. Cualquier cosa externa de la que podamos deshacernos fácilmente, relativamente hablando. Es más difícil deshacerse de los ídolos del interior del corazón. Hay un versículo en el Antiguo Testamento donde el Señor le dijo a la nación de Israel, a través de uno de sus profetas, que estas personas, esto es en Ezequiel capítulo 14. Ezequiel era un profeta para los israelitas renegados en la tierra de Babilonia. Fueron enviados a Babilonia a causa de su pecado. Y el Señor dijo a Ezequiel, escúchame, hijo de hombre. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Estos hombres han levantado sus ídolos en sus corazones. ¿Debería ser consultado por ellos? ¿Voy a responder a estos tipos que tienen ídolos en sus corazones? Entonces descubres que un ídolo no es algo que simplemente tienes fuera de ti. Él continúa diciendo, por lo tanto, habla con ellos y diles, Ezequiel 14, verso 4. Cualquier hombre que hubiere puesto su ídolo en su corazón y viniere al profeta, yo, el Señor, seré llevado a darle una respuesta en vista de la multitud de sus ídolos. Los israelitas tenían muchos ídolos en sus corazones, y lo mismo sucede con los cristianos de hoy. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida, podría ser tu negocio, podría ser tu casa, tu novia, podría ser tu novio, podría ser tu cuenta bancaria, podrían ser acciones y participaciones, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu vida. Y si quieres averiguar qué está ocupando el lugar de Dios en tu vida, pregúntate a ti mismo, ¿en qué piensas más cuando tienes tiempo libre? Ahora, cuando vamos a trabajar, ya sea en una oficina, una fábrica o donde sea, tienes que concentrarte en tu trabajo por la necesidad de ganarte la vida. Está bien, dejemos eso a un lado. Si un estudiante va a la escuela o a la universidad, tiene que concentrarse en sus estudios, y eso es lo correcto. Pero cuando hayamos terminado con la escuela, universidad, oficina o fábrica y estás libre para pensar en lo que quieras ahora, ¿en qué piensas la mayor parte del tiempo? Ese es tu ídolo. Puede ser el deporte, la música, y algunos de estos ídolos legítimos son mucho más serios que los ilegítimos, porque no parecen ídolos. Así que el arrepentimiento significa que me alejo de todo lo que se interpone entre Dios y yo. Le estoy dando la espalda. La palabra arrepentimiento significa un cambio de posición, y una de las mejores formas de describirlo es el giro militar, en el que una persona da una vuelta de 180 grados respecto a su antigua posición. Así que eso es, ya sabes, mi antigua forma de vida era seguir al pecado, y pongo a Dios al frente. Doy la espalda no solo al pecado, sino a todo lo que ocupó el lugar de Dios en mi vida. Si no has hecho eso, tu arrepentimiento puede ser solo parcial. Puede que hayas dado la espalda a ciertas cosas, pero no a todo. Y entonces, por supuesto, tu arrepentimiento es parcial y tu experiencia del Evangelio también será parcial.